Amada Iglesia del Señor Jesús, que la bendita gracia, la incomparable paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo more y habite en cada uno de vuestros corazones. Me siento muy contento y agradecido con mi Señor por esta hermosa dicha de llevar su palabra, sabiendo que en mí no hay sabiduría y que soy indigno de los favores de mi Dios. Pero Él ha tenido a bien exponer este mensaje en este más último, y lo haré para la gloria de mi Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Sobre esa base bíblica descansará el mensaje en este día, y que nuestro Dios sea el que hable a través de mis labios. Que no sean palabras de humana sabiduría, sino la bendita palabra de Dios la que nos ilumine, la que nos lleve a entender este tema. Hebreos capítulo 11, del 17 al 19, el título es Padre de la Fe para la gloria del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Todos lo tenemos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, le vamos a dar lectura alternada para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Para la gloria del Señor, tome su lugar un momento y que nuestro Dios nos ilumine a través de su bendita palabra. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito. Bendito sea el Señor. Qué mensaje el que nos muestra la bendita palabra del Señor. Mire, antes de entrar en materia en cuestión de este tema, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, viene a mi mente un par de personajes muy queridos que espero en el Señor Jesucristo nos podamos encontrar en la eternidad para alabar y bendecir el nombre del Señor. Quizá en su mente también se dibuja alguna persona que espera encontrar en el reino de los cielos y que alabaremos y bendeciremos el nombre del Señor. Esa es una hermosa esperanza que por fe esperamos alcanzar, llegar a donde está el Señor Jesucristo y gozar con Él para toda la eternidad. Padre de la fe. Este es el título que el Espíritu Santo ha encomendado a las diferentes iglesias en nuestro movimiento en este mes juvenil. A lo largo de la historia se ha ocupado este título para referirse a Abraham, un hombre de fe que en sus acciones podemos observar su plena confianza en el Señor. Además, Hebreos capítulo 11 nos va a presentar diferentes personajes que tenían cualidades diferentes, que enfrentaron diferentes dificultades, pero que en todos ellos actuaron de la misma manera, con fe. Y por eso a este capítulo, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, se le conoce como la galería de los hombres, de los héroes de la fe. En cierta ocasión, mientras Jesús enseñaba, propuso una parábola que es necesario orar siempre y no desmayar. Y les hablaba del juez injusto y de la mujer viuda. Les expresaba sobre la insistencia de esta mujer y cómo este juez decide hacerle justicia. Y Jesús les dice, si esto hizo este juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que le claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Aleluya. Y la cuestión está en que el Señor está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, y Él responde en favor de nosotros. En Él está la disposición de atender a nuestras súplicas que elevamos desde este lugar. Él quiere respondernos. Pero el texto sigue diciendo, os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere,
¿hallará fe en la tierra? Jesús, el Cordero perfecto, fue entregado en sacrificio como el pago por nuestros pecados. Ciertamente murió y fue encerrado en una tumba, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, como Él lo había dicho. Estuvo un tiempo más en esta tierra luego de su resurrección. Ascendió a los cielos, pero no sin antes dejarnos una promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Es difícil contestar esta pregunta, porque aunque pareciera que todos sabemos lo que es la fe, la verdad es que en las diferentes iglesias, en los diferentes movimientos que existen y se dicen ser cristianos, se predica de la fe de una manera distinta a la que la palabra de Dios nos enseña. Hay quien cree que declarando con sus labios y en alta voz, va a obtener los deseos de su corazón, solamente con el poder de sus palabras, agregando a su declaración, en el nombre del Señor yo declaro. Pero esto no es fe. Existen otras personas que disfrazan la fe de suerte o de otras prácticas extrañas, fuera de la doctrina que el Señor nos ha enseñado, pensando que durmiendo con una Biblia abierta a su lado podrán descansar en paz y con la protección de Dios, pensando que enterrando una Biblia bajo los cimientos de un templo, esa construcción va a prosperar y esa iglesia se va a llenar de buenos cristianos, creyendo que con una fotografía a su pan y su vino en Santa Cena le están mostrando al mundo su fe y su fidelidad a Dios, pero eso no es fe. Otros se han confundido y han puesto el optimismo por encima de la fe, pensando que aquellos que lloran en el altar ante las dificultades de la vida es porque no tenemos fe, que piensan que la fe es vivir siempre sonriendo y decir que todo está bien, cuando por dentro hay una grande necesidad de quebrantar el alma delante del Señor, diciendo con sus palabras expresiones positivas, pero por dentro desean tener una respuesta del Señor ante tantas dificultades que cargan en su interior. Y existe grande temor de que los demás los juzguen por no ser personas de fe. Decir que todo va a estar bien y pensar positivamente, eso no es fe. La fe es mucho más que todo esto. La Escritura describe la fe de la siguiente manera, Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es entender que lo que Dios nos ha dicho, eso es verdadero y se cumplirá al pie de la letra. Aunque con nuestros ojos no podamos verlo, eso es fe. La fe es tener la plena seguridad de que recibiremos lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. La fe es la certeza de que su palabra no miente, que podemos aferrarnos a sus promesas. La fe es la confianza de entender que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Pero hay algo aún más maravilloso que esto. La fe no aplica solamente sobre lo que ocurre en esta vida. La fe es la demostración de las cosas que no se ven, no lo que podemos tocar en esta tierra. Es la fe que nos permite ver más allá de esta vida. Es por la fe que creemos que existe una eternidad. Por la fe sabemos que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros.
entendiendo que el mundo pasa y sus concupiscencias, que no tiene caso aferrarnos a este mundo, sabiendo que un día esta tierra será consumida por el fuego. El mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por la fe que vivimos para la gloria de Cristo, sabiendo que allá en los cielos recibiremos galardón eterno, morada permanente, y gozaremos de la plenitud de la presencia de Dios, y Él se encontrará con nosotros, y nosotros le daremos gloria al que vive y reina para siempre. Alabado sea el Señor. Centrémonos en el personaje del día de hoy, el cual es conocido como el padre de la fe, el siervo de Dios Abraham. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito al que había recibido la promesa. Abraham recibió una promesa de parte de Dios, no de cualquier persona, de el mismo Dios que hizo todas las cosas. Se le fue dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, déjalo todo, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham fue obediente, atendió a la voz de Dios, y salió en busca de la promesa que había recibido. Aleluya. Tenía 75 años. Fue prosperado en grande manera. Tenía siervos y grandes riquezas. Peregrinó durante mucho tiempo y aún no había recibido la simiente que esperaba, el hijo de la promesa por el cual había salido de su tierra. El grande deseo de su corazón de ser padre, todavía no recibía esa promesa. Cuando era Abraham de 99 años, nuevamente escuchó la voz de Dios, con la misma promesa, pero ahora con promesa mucho mayor. Abraham, te daré la tierra por donde has peregrinado, desde Egipto y hasta el gran río Éufrates. Ahora ya podía observar la tierra que le pertenecía. Serás padre de muchedumbre y en ti serán benditas todas las naciones. Tu generación será eterna. Voy a establecer a través de ti una generación permanente. Sabía que la nación que surgiría de él tendría siempre la protección de Dios. Este nuevo pacto le daba a Abraham algo más que la tierra que sus ojos ya habían visto. Ahora palpitaba en su corazón la esperanza de la eternidad, de habitar en una ciudad permanente, de ver cómo su generación permanecería por los siglos de los siglos. Pero inmediatamente cayó en la realidad. Aún no tenía hijos. Inmediatamente mira su condición. Cuando entiende esto, se postra sobre su rostro y pregunta: ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda tener hijos? ¿Cómo es posible que Sara a su edad pueda concebir y darme simiente? Pero Dios ha sido claro. De Abraham y de Sara, de esas dos personas de avanzada edad, en ellos se cumpliría la promesa. Eso precisamente es fe, entender que todo es posible para Dios. Esperaron un poco más de tiempo y la promesa del Señor Dios Todopoderoso se cumplió tal como lo había dicho. Nació Isaac, el hijo prometido, el primogénito, el único, el heredero de todas las promesas. No había otro. Era él quien llevaba la bendición de Dios que Dios le había prometido a Abraham.
Y la fe de Abraham fue tan grande que con toda razón lleva este título, Padre de la Fe. Génesis 22, 1 al 3 nos dice por qué es llamado de esta manera. Y aconteció que después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, aquel que tú amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La petición es clara y directa. Abraham, le tienes que quitar la vida a tu propio hijo. Y Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham está dispuesto a obedecer, no cuestiona la voluntad de Dios, porque cada palabra que Dios le ha dicho la ha cumplido. Toma a su hijo, se dirige al monte que Dios le dijo. Isaac lleva la leña, Abraham lleva el fuego y el cuchillo en su mano. Pero entonces Isaac pregunta, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esas palabras seguramente conmovieron a Abraham. ¿Cómo explicarle a su hijo que él sería el holocausto? El padre de la fe. Abraham responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis 22 no nos habla de los pensamientos de Abraham, pero entendemos que él está dispuesto a cumplir con lo que Dios le ha mandado. Por supuesto que no fue fácil asimilar esta noticia. Los sacrificios que tenían que ofrecerse eran tal y como Dios lo había ordenado, tal y como Dios le había enseñado a Abraham. No era cosa fácil lo que tendría que hacer este hombre. Primero, se ponía la leña en el altar y se tenía que atar al animal. Luego tenía que tomar el cuchillo en su mano. Tenía que elevar una oración para dedicar esta ofrenda al Señor. Luego degollar al animal, que toda su sangre se derramara frente a sus ojos. Después tenía que partirlo en partes, separarlo por completo. Tenía que prenderle fuego y el sacrificio era consumido hasta que solamente quedaban cenizas. Abraham está dispuesto a hacerle todo eso a su hijo. Amada iglesia del Señor, no culpes a Abraham. Por supuesto que amaba a su hijo. Claro que le dolía pensar en todo lo que tenía que hacer con él. Pero por encima de ese amor y lo difícil que sería sacrificarlo, estaba su fe y su obediencia. ¿Sabes? Abraham realmente se merece ese título, Padre de la Fe. Aunque Génesis 22 no nos permite mirar sus pensamientos, solamente podemos ver sus acciones. Podemos encontrar en Hebreos 11 lo que pensaba, la razón de su fe. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, al que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac y no en otro, en Isaac te será llamada simiente. Pensando, ahí vemos los pensamientos de Abraham, que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, donde también le volvió a recibir por figura. Otra versión nos dice, Abraham llegó a la conclusión por la fe de que si Isaac moría, Dios es poderoso para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. La fe es esperar en lo que Dios nos ha prometido.
Eso lo tenía claro Abraham. Si era necesario quitarle la vida a su hijo, ofrecerlo en sacrificio a Jehová, lo iba a hacer con toda conciencia, con pleno conocimiento de lo que Dios puede hacer. ¿Te has preguntado qué hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido en esa escena? Si Abraham sí hubiera realizado el sacrificio y si Isaac hubiera sido consumido hasta quedar en cenizas. ¿Qué hubiera pasado? De esas mismas cenizas, Dios hubiera restaurado su cuerpo como al principio, le daría la misma forma. Abraham hubiera visto el poder de Dios de restaurar del polvo de la tierra, de resucitar lo que pareciera que ya no tenía esperanza, volver a restaurarlo como nuevo. Esa es la esperanza que usted y yo necesitamos tener en nuestro corazón. Después de esta vida hay una eternidad. Y aunque este cuerpo perezca y vuelva al polvo de la tierra, de ahí nos levantaremos por el poder de Jesucristo. No se nos puede olvidar esta promesa. La palabra de Dios nos dice, porque el mismo Señor, con aclamación y voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La fe es algo que tenemos que desarrollar día tras día. El Señor viene pronto, su venida ya no tarda. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Oh, espero que sí, porque las promesas que nuestro Dios nos dio son maravillosas. Nuestra esperanza es que cuando Cristo venga, nos transformará a su imagen y semejanza. Cuando Él venga, la palabra de Dios nos dice, después de tantas aflicciones y dolores en esta vida, cuando todo termine, cuando por fin nuestro cuerpo sea transformado, podamos ver a Jesucristo tal y como Él es. Un día, por su gracia y misericordia, iremos a donde Él está y por fin podremos verle cara a cara como Él es. Nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces diremos a las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Más allá de este cielo está guardada nuestra promesa. Aunque en esta vida existan aflicciones y dolores, nuestra esperanza está en el cielo, donde también esperamos al Salvador. Amada Iglesia de Cristo, no desmayes. Persevera y persiste en lo que has aprendido. Sigue luchando y no te rindas ante este mundo y sus concupiscencias. Hay algo más grande reservado para nosotros allá en los cielos, más allá del sol. Por la fe esperamos recibir las promesas del Señor. Te invito a que vayamos en oración y a que reflexiones en las promesas que nuestro Dios nos ha dado. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete
mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos alabando al Señor. Gloria al Señor. Muévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Bendito sea el nombre del Señor por todas las bendiciones que sobre nosotros ha derramado, por las hermosas promesas que su palabra nos dice. Alabado sea el Señor Jesucristo. Un estribillo más. Tengo una corona de Cristo, y quien yo persevero hasta el fin. Por eso voy peleando la batalla y corriendo en el estadio de la fe. Y cuando yo termine mi carrera, el Señor Jesucristo me dirá: ven a mí, oh bendito de mi Padre, eres el reino preparado para ti. Ven a mí, oh bendito de mi Padre, eres el reino preparado para ti. Si aquí se siente gozo, eres cantar sagrado. Si aquí se siente gozo, donde estamos